José David Contreras, señores, no merece un 10, merece 20. Por eso le voy a poner 20. Y si le podemos poner más de 20, pues le vamos a poner esta noche más de 20. Porque definitivamente fue el mejor. Se batió algunas veces hasta solo. Lo dejaron hasta solo. Y sin embargo respondió, jugándose el físico, tapó penal. Una noche extraordinaria. Muchos decían por ahí en redes sociales durante este día de que el espíritu, con todo respeto lo digo, ¿no? De que el espíritu del gran Manga anoche acompañó a José David Contreras. Entonces, ayer estaba en su noche Contreras, que es un gran arquero, pero anoche estaba inspirado e iluminado. Y yo insisto, señores, ahora sí tenemos competencia en el arco de Barcelona. Qué bonito es ver que ahora sí Contreras sabe que si se descuida y que se tira para atrás, atrás está el señor Arrobarrena. Y si Arrobarrena se descuida, también está Clever Pinargote. Entonces te das cuenta, el arco de Barcelona está totalmente a salvo. Entonces, 20 para José David Contreras. Hablemos de la línea de 4. Aquí tenemos muchas cosas de qué hablar. Y aquí sí no me voy a guardar nada. Empecemos por lo bueno y terminemos por lo malo. Lo bueno, ¿cuál es? Javier Arriaga, el mejor de la línea defensiva de Barcelona. Un jugador, repito, que ha venido de menos a más. Una actuación engañosa frente al Deportivo Quito y luego ya vimos a un Arriaga totalmente diferente, con un nivel como el que tenía cuando fue campeón con Barcelona en 2016. Ayer sacó balones, se barrió al estilo de él, muy sobrio en la defensa. Para mí, uno de los pocos puntos altos, porque no hubieron muchos puntos altos. Esta noche voy a puntualizar para mí quiénes, valga la redundancia, fueron los puntos realmente altos en Barcelona. Y uno de ellos es el señor Javier Arriaga. Ya hablamos del punto más alto, que fue José David Contreras. Por lo tanto, señores, le voy a poner 7. 7, no le pongo más porque fue un partido discreto de todo el equipo. Pero la calificación más alta la tiene Contreras, que le pusimos 20. 7 le voy a poner a Arriaga, que para mí en esa línea de 4 fue el mejor. Y hablemos de su compañero Vallecilla, que no desentonó, estuvo un peldaño más abajo estuvo un peldaño más abajo del señor Javier Arriaga, pero no desentonó, señores, el jugador Vallecilla, Gustavo Vallecilla. Le vamos a poner 7 también, porque a pesar de que estuvo un nivel un poquito más bajo que Arriaga, para mí debe tener una buena calificación. Y ahora sí hablemos de lo malo, ya hablamos de lo bueno, la pareja de centrales de Barcelona. Hablemos de lo malo, el señor Aníbal Chalá, lateral izquierdo, que justamente yo en la previa había advertido que era mi mayor preocupación ese puesto. Porque cuando nos enteramos que el señor Alex Rangel no se recuperó y que no viajó hacia la Argentina, sabíamos que no podíamos contar con Vallecilla por la izquierda. Que esa idea que yo tenía de improvisar como lateral izquierdo a Vallecilla ya quedaba totalmente descartada. Porque hubiese sido mejor verlo a Vallecilla por ese lado que a Aníbal Chalá, que lamentablemente sigue con los mismos problemas de siempre. Mucho ímpetu, mucha actitud, muchas ganas, pero le está faltando oficio, señores. Oficio de marca. Y ayer otra vez le faltó oficio de marca al señor Aníbal Chalá. Hay que decirlo abiertamente. Y repito, estas críticas que estamos haciendo esta noche no son críticas destructivas, son críticas constructivas. Y espero que me lo tomen de la mejor manera los jugadores de Barcelona, porque es así, son críticas constructivas. Entonces, Aníbal Chalá, muy lejos del nivel por el cual lo contrató Barcelona. Cuando jugaba en el Emelec, habíamos visto a un Aníbal Chalá totalmente diferente. Acá realmente, pues, a veces sí, a veces no, como que quiere y no quiere Aníbal Chalá. Es un jugador intermitente, no es un jugador que tenga un nivel estable, como para tú sentirte confiado. Y lo peor es que atrás de él estaba otro jugador que no da ninguna confianza tampoco, que es el señor Mario Pineda, que últimamente ha venido de más a menos. Este, en cambio, vino de más a menos. Ha venido bajando el nivel y muy propenso, como digo yo, a la tarjeta amarilla. Entonces, un jugador que es un peligro en este caso, que en cualquier momento te puedan expulsar. Por esa razón, advertíamos hace algunos meses atrás que Barcelona necesitaba otro
lateral izquierdo. Eso lo advertimos siempre. Hasta el último dijimos, es el puesto donde Barcelona se queda corto y donde Barcelona tiene un talón de Aquiles, el lateral izquierdo. Ahora nos damos cuenta que teníamos toda la razón. Ya es tarde porque no podemos ya contratar y no van a contratar a nadie más. Entonces tenemos que luchar con lo que tenemos, pero hay que mejorar. Y si no mejora, segundo Castillo, tú ahí tienes la oportunidad, como ya lo hiciste en algún momento, de improvisar con Vallecilla, esperar que Alex Rangel se recupere, que recupere ritmo de juego, tenga ritmo de juego, y comenzar a nuevamente a ver la dupla de centrales Arriaga-Rangel y comenzar a probarlo algunos partidos o algún partido a Vallecilla, como en algún momento estuvo como lateral izquierdo, a ver si nos puede brindar mayor solidez en esa posición, porque es una posición complicada, señores, una posición difícil. Y a Chalá le están ganando mucho las espaldas, lo que siempre hemos advertido aquí. Por esa razón yo le voy a poner 4 a Aníbal Chalá en este partido. Otras veces lo hemos calificado mejor, pero el partido de ayer fue muy discreto. Y Brian Carabalí, un poquito más arriba, pero tampoco tanto. Brian Carabalí, que venía destacando ayer, se contagió de este problema de juego de Barcelona y realmente lo vimos flojo a Brian Carabalí. Obviamente la dinámica del juego dio para que no se lanza el ataque como hubiéramos querido verlo, como lo hemos visto en otros partidos. En otros partidos hemos visto un Brian Carabalí que se va hacia adelante, que gana rayas de fondo, que centra, pero ayer Barcelona se olvidó del ataque, se olvidó, sobre todo en el primer tiempo se olvidó, por ahí 2 jugadas esporádicas y pare de contar. En el segundo tiempo algo mejoró con los cambios, pero tampoco fue la gran cosa. Entonces, vamos a ponerle un 5 al señor Brian Carabalí, que repito, para mí lo mejor, lo más grandioso fue el arquero Contreras. Y luego de Contreras, la pareja de centrales. Y de ahí los laterales sí me dejaron mucho que desear y ojalá que este día lunes frente a Lorense las cosas cambien porque definitivamente muy flojo el trabajo de nuestros laterales la noche de ayer. Vamos a calificar a la primera línea de volantes. Aquí también tengo mucho que decir sobre un jugador que no merece ser titular. Ayer lo dije y lo vuelvo a decir con todo respeto, porque cuando estaba jugando aceptablemente aquí lo pedimos y dijimos, tiene que ser titular este jugador. Pero ahora que está en horas bajas, señores, yo tengo que ser, digamos, con el comentario justo y decir las cosas como son. Por esa razón, voy a hablar del señor Johnny Quiñones, uno de los puntos más bajos de ayer. Muy bajo, señores, Johnny Quiñones. Qué pena tener que decirlo, pero yo sí me ilusioné cuando llegó Johnny Quiñones y lo vimos jugar en la pretemporada y por ahí los primeros partidos, tal vez 1 o 2 partidos. Y de ahí, de a poco se fue desapareciendo, se fue escondiendo, se desapareció, se desaparecía hasta que finalmente desapareció. Un nivel flojo, expulsión que le costó una debacle a Barcelona, fue uno de los causantes directos de esa debacle, ¿no? Uno de los causantes, tal vez el más importante de todos, porque una expulsión tonta que pasó frente al Pollo, ¿no? Y luego vino el desastre para Barcelona. Pero el señor Quiñones, señores, es un jugador menos prácticamente. Tras que ya River nos presionaba y nos mordía sobre la marca, y más el nervio de los jugadores de Barcelona que parecían que estaban jugando con el equipo más poderoso del mundo, le temblaban las piernas a algunos jugadores de Barcelona, muertos de miedo, perdíamos rápido el balón. Tras que todo eso sucedía, ponle más presión todavía con el tema de este jugador, que en la media casi que no aportó marca. Lamentablemente una baja sensible Leonay Sousa. Leonay Sousa ya habíamos advertido desde la previa que iba a ser la baja más dolorosa que iba a tener Barcelona. Y no nos equivocamos, señores. Fue la baja más sensible que tuvo Barcelona y la más dolorosa. El señor Leonay Sousa. No tiene reemplazo, señores Leonay. No hay quien lo reemplace. Es la verdad. No hay quien lo reemplace. Por eso yo había jodido e insistido con el señor Jesús Trindade. 1000 veces Trindade antes que
el señor Johnny Quiñones. Pero yo no estoy en los entrenamientos. En los entrenamientos está Segundo Castillo. Por lo tanto, él es el que conoce cómo están los jugadores. Pero bueno, lo puso finalmente Johnny Quiñones, pero el tiempo nos dio la razón a nosotros de que tal vez ahí debía ir Jesús Trindade. No ayudó a Dixon Arroyo, nivel muy bajo, 3 puntos les voy a poner y podría ponerla hasta menos, pero tampoco quiero ser tan lapidario con los jugadores. 3 puntos, señores, para Johnny Quiñones. Está muy lejos de ser un jugador titular y está claro que ante la ausencia de Leonay Sousa, el llamado ahí es el señor Jesús Trindade. Totalmente Jesús Trindade, si es que no está el señor Leonay Sousa. Pero ya no más, al menos no por ahora, al menos hasta que no nos demuestre otra cosa y no recupere su nivel, no más Johnny Quiñones, por favor, no más. Hablemos ahora de Dixon Arroyo, por lo menos mejor que Johnny Quiñones, Dixon Arroyo, sin ser maravilloso tampoco, pero al menos se le vio otra actitud a Dixon Arroyo, que para mí merece seguir siendo titular por ahora, hasta ver que Trindade gane ritmo de competencias y recupere el nivel que nos había mostrado antes. Porque si Trindade se recupera totalmente, los titulares tienen que ser Trindade y el señor Leonay. ¿Y por qué hablo de los titulares? Porque está claro que Castillo juega con 2 volantes de marca y no con 3. Solamente una vez lo vi poner 3 volantes de marca a Castillo, en aquel partido que jugamos contra el Nacional en la altura. De ahí no he vuelto a ver que Castillo utilice 3 volantes de marca. Normalmente está utilizando 2. Por eso la gente pensaba que iban a poner 3 volantes y yo hasta el último dije que iban 2. Porque yo veo que lo que sí pasa con Castillo, señores, que Castillo es fiel a su pensamiento. No le gusta estar haciendo experimentos. Por eso es que no te cambia mucho. Por esa razón, señores, yo le voy a poner a Dixon al menos 5. No 3 como el señor Johnny Quiñones, al menos 5. Porque al menos algo mejor vi en el señor Dixon Arroyo. Y más adelante, Joaquín Valiente, que me quedó debiendo, Joaquín. Joaquín tiene una responsabilidad durísima, señores. Joaquín juega en el puesto de Damián Díaz, un jugador importante y que dejó una huella importante en Barcelona y que no va a ser muy fácil poderlo reemplazar. Sin embargo, ayer lució muy flojo. Había estado a la altura de las circunstancias, se había puesto el equipo al hombro en otros partidos, pero ayer lo vimos bastante apagado. Barcelona no tuvo conexión para nada entre líneas. No hubo conexión en Barcelona ayer. Entonces, parte de esa falta de conexión se debe al trabajo o al poco trabajo que hizo el señor Joaquín Valiente. Y no propuso mayor juego como para tener ocupado a los rivales, a la defensa rival. Por esa razón me quedó debiendo Joaquín Valiente, que tiene un trabajo enorme y que yo sigo confiando en él, pero anoche no fue el partido para él. Por eso le vamos a poner 5 a Joaquín Valiente. Hablemos del extremo derecho, Yaner Corozo. Mal partido de Yaner Corozo, sonrisita Corozo, que ahora solamente vive con una sonrisa de oreja a oreja, pero de fútbol muy poco. Se nota mucho, mis hermanos barcelonistas, que le pesa a Yaner Corozo jugar por la derecha. Antes lo hacía por ese sector, últimamente se ha acostumbrado más a jugar por la izquierda, pero no es problema de él, es problema de quien lo pone en esa posición, porque habíamos advertido que por qué no iba Yandri Gómez, pero no, se prefirió a Cristian Solano. Ahí están las consecuencias. Un Yaner Corozo que no estaba cómodo y un Solano que fue lo peor del partido. Sonrisita Corozo tiene que mejorar. Es un excelente jugador y yo no le pierdo la confianza. Nos ha dado grandes goles importantes y yo no voy a ser egoísta esta noche con el comentario. Tampoco voy a ser una persona que no valore lo que ha hecho Sonrisita Corozo. Pero anoche tuvo un mal partido y hay que decirlo. Por esa razón le voy a poner 6 a Corozo. 6. No hizo lo que debía de hacer y por eso es que al final Barcelona no atacó. Sí, muy flojo Yaner Corozo. Y hablemos del señor Cristian Solano, que ojalá que le haya quedado muy claro a Segundo Castillo que este jugador no puede ser titular en Barcelona. Si quieres ponerlo, ponlo en el segundo tiempo. Yo estoy de acuerdo con eso. Segundo tiempo, revulsivo. Segundo tiempo puede ser que entre con todo Solano como ya lo ha hecho.
pero no es un jugador para jugar desde el primero, desde el vamos. Ahí, señores queridos, ahí tiene que ir Yanel Corozo. Y repito lo que dije ayer, si no confías en Yandri Gómez, porque parece que no confías en Yandri Gómez, ponlo a Byron Castillo, que es de toda tu confianza. Ponlo a Byron hasta que se recupere el señor Brian Oyola, que yo espero que para el lunes ya esté recuperado. Si no, ¿de qué estamos hablando? Cuerpo médico de Barcelona, ¿no? Entonces te das cuenta, si todavía Brian no está, ponlo por derecha al señor Yandri Gómez o a Byron Castillo por último. Y por izquierda que vaya Sonrisita Corozo. Pero no Cristian Solano. Más bien le están haciendo un daño a este muchacho, porque ayer estaba hecho en los pantalones prácticamente. Regalaba los balones a los argentinos. No aportó nada por el sector izquierdo. No atacó nada y fue un jugador menos, señores. Esas son las consecuencias de al final decidir mal en algunos jugadores en la alineación. Por lo tanto, le voy a poner dos a Cristian Solano, el jugador más bajo del partido. Y otro bajo fue Quiñones, que le puse 3. Los dos jugadores más bajos del partido. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Y finalmente Octavio Rivero. Muy solo Octavio Rivero. Mucha lucha, pivoteó, luchó contra la defensa de River. Pero ¿qué puede hacer el señor la Iguana Rivero si no lo abastecen, si no juegan para él, si no le mandan un buen centro? ¿Qué puede hacer el señor Octavio Rivero? Octavio Rivero ha demostrado que cuando juegan para él, cuando el equipo es ofensivo, Rivero te marca, Rivero te factura. Pero mi hermano lindo, si no están jugando para él, entonces perdóname, no va a pasar nada con el señor, no va a pasar nada con Octavio Rivero. Por eso Octavio Rivero lamentablemente tendré que ponerle un 6 esta noche, porque no gravitó en el partido, porque no pudo hacer mayor cosa, pero no fue por culpa de que no tenga ganas. Él tenía ganas, pero estaba solo contra el mundo. Así no se puede. Cuando Barcelona prácticamente renunció al ataque, ¿no? Totalmente a defender y a defender mal. En buena hora, repito, tuvimos a San Contreras en el arco, que nos salvó de la debacle ayer en el Monumental de Núñez. ¿Ok? Y finalmente vamos a hablar de Segundo Castillo. Vamos a ponerle un 5 a Castillo porque al menos sacó el punto de oro para Barcelona. Pero ¿por qué no le pongo más? Porque falló en la alineación Castillo. Falló en la táctica Castillo. Castillo debió haber sido más ambicioso. Yo estoy totalmente de acuerdo. Hay gente que dice, pero seguramente si éramos ambiciosos nos ganaba el River. ¿Y qué estarías diciendo si el River nos ganaba? Señores, déjate de ser mediocre. Si Barcelona hubiera sido ambicioso anoche, ganaba el partido a las gallinas. Hazme el favor, le ganaba a Barcelona. Y no es que yo quiera menospreciar al River, pero carajo, ya basta de ser tan serviles con el River. Ya basta de estar con tanto miedo contra estos equipos argentinos. Se respeta al River por la historia que tiene, pero este River no es ni la sombra de los River campeón de América o de los grandes River que ha dirigido este mismo técnico, el muñeco Gallardo. Perdóname. Por lo tanto, yo por eso no le pongo 5 a Castillo, porque Castillo, para mí, falla en la alineación a ponerlo al señor Cristian Solano, falla en la alineación a ponerlo al señor Johnny Quiñones, y también, bueno, no lo voy a juzgar por Chalá porque era lo que tenía. Pero esos dos jugadores fueron dos jugadores menos y Barcelona tal vez no se hubiese visto tan mal si al menos hubiera entrado el señor Trindade o el señor Yandri Gómez o el mismo Byron Castillo. Otra tal vez hubiera sido la dinámica del partido. Por eso le pongo 5 a Castillo, que aquí le hemos puesto hasta 30, hasta 20 le hemos puesto. Pero ayer 5 por el punto, que es valioso el punto. Pero la estrategia de juego muy mala, Barcelona se defendió mal, mal elegido algunos jugadores, ¿sí? Y muy timorato Castillo. Mucho respeto al River. Mucho respeto a este River que para mí un equipo ganable. Si cuando Barcelona se atrevió, señores, a jugarle igual al River, ya se le vio que ese River era endeble y se vio que River hacía agua en la defensa. Entonces River la sacó barata, mi hermano, porque Barcelona no le propuso juego. Por eso le voy a poner 5. Y de ahí rapidito, los que entraron. ¿Qué puedo hablar yo de los que entraron? Si yo de Felipe Caicedo, ¿qué puedo decir? Si no gravitó en el partido. Si entró fue esa a quemar tiempo, el cambio para quemar algunos minutos de tiempo y nada más. Y de ahí ya las circunstancias del partido no daban para atacar. Y por lo tanto tú nunca vas a ver a Felipe Caicedo en su real dimensión, no lo vas a ver.
Por lo tanto, no tengo nada más que decir de Felipe Caicedo. De Campi, que bueno, Campi entró a sacar balones, que es la tarea que últimamente entra a hacer Campi en los partidos internacionales de Copa. Nada más. No es tomado en cuenta, obviamente, por su nivel, no es tomado en cuenta como titular porque hay mejores jugadores que él. Pero realmente de ahí, ese es el trabajo de Campi. Mayor cosa no puedo decir. Por ejemplo, Trindade sí, al menos algo se lo vio, ¿no? Trindade se nota que tiene que ser el titular por el señor Johnny Quiñones totalmente. Jesús Trindade. Y de ahí ingresó Yandri Gómez, que le dio una dinámica diferente al partido. Ingresó Byron Castillo, que al menos ya se vio otra dinámica. Cuando estos jugadores ingresaron, al menos algo mantuvieron ocupados a los defensas de River, que estaban muertos de la risa, Armani de vacaciones. Entonces, te das cuenta, mi hermano, esa es la calificación que he puesto esta noche. Y perdóname si he sido tan fuerte, pero aquí hay que decir las cosas como son. Aquí no podemos casarnos con nadie, señores. Aquí tenemos que decir las cosas como son.